Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y hoy vamos con contenidos bastante interesantes y con contenidos sobre todo bastante ilusionantes. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar nuevamente de la Meta V66. Vamos a hablar también de unos nuevos visores que se van a lanzar en julio, aunque a mí me parecen bastante obsoletos desde mi punto de vista. También vamos a hablar brevemente de Sony PSVR 2 y finalmente os voy a comentar un juego de pantalla que bien podría llegar en algún momento a la VR y que tiene bastante buena pinta. Y finalmente os voy a proponer una pequeña reflexión para que debatamos en este fin de semana en nuestra comunidad. Bien, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el tema de la Meta V66. Ya os comenté que en el día de ayer había actualizado por fin a la V66 y que no había notado ninguna diferencia en lo que se refiere a una de las grandes novedades que tenía esta V66, que eran las mejoras del pass-through a color de nuestros visores, especialmente de las MetaQuest 3. Bueno, pues en el día de ayer, en el transcurso del día de ayer y tras varios reinicios del visor, finalmente llegó esa ansiada mejora del pass-through y la verdad que os tengo que decir que la mejora es realmente impresionante. Hace que todo lo que son las experiencias de realidad mixta cambien radicalmente 360 grados. ¿Por qué? Bueno, pues ya estáis viendo en pantalla algunas pequeñas grabaciones que he hecho y pruebas utilizando este nuevo pass-through a color, sobre todo en el tema donde hay una gran mejora, es en el tema de las distorsiones. Es bastante impresionante, la verdad, no me imaginaba que las MetaQuest 3 podrían llegar a este punto en cuanto a la faceta de la realidad mixta, pero efectivamente ha llegado. Tenemos que estar contentos de que Meta siga trabajando duro para mejorar nuestros visores y que los haga duraderos y cada vez mejores, que no se limiten a que tengan las características iniciales y ya está, y mejorar eso y ya está, sino que hacen grandes mejoras. Ya nos dijeron en su momento, cuando hicieron la mejora en cuanto a nitidez, contraste, etcétera, del paso a color, que ya no vendrían grandes novedades a nivel de pass-through, pero es que yo creo que esta novedad que ha venido en estos días es incluso más importante que esa mejoría en el contraste, la iluminación a la hora de utilizar el pass-through a color. ¿Por qué? Porque prácticamente, como veis en las imágenes, no hay ningún tipo de distorsión. Han desaparecido por completo cualquier distorsión existente. Movamos la mano rápido, movamos la mano lenta, acerquemos el móvil, juguemos algún juego de realidad mixta, la experiencia es totalmente perfecta. Lo único que podría mejorar aún un poquito más esta experiencia de realidad mixta sería, bajo mi punto de vista, el hecho de que la imagen tuviera un poquito más de nitidez. Todavía seguimos notando un poco de ruido en la imagen, incluso cuando estamos en zonas iluminadas, pero al margen de esto, sin duda alguna, esta mejora es definitiva para que nuestra experiencia en realidad mixta cambie radicalmente. Y quería comentarlo con vosotros este aspecto, pues lógicamente porque era una característica que ansiábamos mucho los usuarios de las MetaQuest 3, especialmente porque es donde más se nota, pero bueno, creíamos que esto no iba a ser posible y sin embargo lo tenemos. Ya digo, distorsiones cero. Yo la única distorsión que he podido ver ha sido literalmente pegando mi mano a, a la cámara del visor y se ha notado un poquito, pero tampoco os creáis que mucho, pero en una actividad normal, en un funcionamiento normal del visor, no hay absolutamente distorsiones. Podemos utilizar el móvil prácticamente como si estuviéramos en la realidad. Y de hecho, lo que vemos a través del visor prácticamente es la realidad tal cual. Ya digo, solo faltaría un pelín más de nitidez en la imagen, que desapareciera un poco ese ruido y tendríamos una experiencia de realidad mixta perfecta. Tengo que matizar también en este punto, porque a algunas personas les puede parecer que esto tampoco tiene tanta importancia, pero os recuerdo que tenemos unas Apple Vision Pro que todavía tienen un pass-through bastante peor que las MetaQuest 3 y cuesta $3.500 o casi 4.000 euros o 4.500 euros, y sin embargo tenemos unas MetaQuest 3
que a día de hoy es verdad que hemos necesitado un tiempo para que lleguen estas mejoras, tampoco tanto. Recordemos que las MetaQuest 3 salieron en octubre de 2023 y estamos en 2024, en el mes de junio. No ha pasado todavía ni un año y ya tenemos esta espectacular mejora en nuestros visores, al margen de todas las mejoras que ya se han implementado en distintas actualizaciones. Por tanto, pues teniendo en cuenta que el visor, como digo, cuesta el más caro unos 600 o 700 euros, pues yo creo que habla por sí solo el hecho de el gran trabajo y la maravilla de trabajo que han realizado los chicos de Meta y están realizando con su visor, como yo ya recuerdo que realizaron en su momento con las MetaQuest 2, por ejemplo, que las mejoraron mucho desde cómo se iniciaron hasta cuando ya se han ido abandonando poco a poco, pero que ya el visor se le había sacado todo el partido. Y no olvidemos que quizá todavía las MetaQuest 3 tengan mucho que hablar o que dar de hablar respecto a los videojuegos, etcétera, etcétera. Tengamos paciencia, que todo poquito a poco irá llegando y vemos con esta mejora que MetaQuest y Meta en general pues tenemos un gran futuro con ellos y que no nos van a abandonar y que van a trabajar por nosotros, por sus consumidores, por sus usuarios y por la VR, que es lo que a todos nos interesa al fin y al cabo. Bien, pues con esto, con esas imágenes que habéis visto, que había un juego de Meter con el que he estado jugando un poquito para que veáis cómo se ve de bien y sin ningún tipo de distorsión a la hora de usarlo en el entorno en el que yo suelo jugar. También habéis visto algunos movimientos que he hecho para ver la efectividad del pass-through, etcétera, y sobre todo el tema ese de las distorsiones. Y repito, tenemos una experiencia prácticamente perfecta de realidad mixta, solo mejorable básicamente con un poquito más de nitidez, reduciendo un poquito ese ruido y poco más. Quizá a lo mejor la colorimetría se podría mejorar un poco, pero yo creo que ya vemos la realidad prácticamente como es en esencia. Vamos a pasar a hablar de esos nuevos visores que os comentaba. Son visores dirigidos especialmente a lo que es PSVR y que, bueno, bajo mi punto de vista están bastante obsoletos en ciertas características y sobre todo tienen unos precios, bajo mi punto de vista, descabellados para lo que ahora mismo el mercado está exigiendo. Pero hay que comentarlo, a partir de julio estos visores, ya digo, para PSVR estarán disponibles y bueno, nos han comentado, o la noticia donde yo lo he podido ver, hay muchos modelos, estáis viendo una imagen con todos los modelos disponibles y yo os voy a comentar los que más destacados me han parecido, los que más útiles para el consumidor puedan ser. Bueno, los modelos que yo he querido destacar de todos los que han salido son los siguientes. Por un lado tenemos el clásico, que es el visor con sus características técnicas básicas y que costará unos 1.900 euros. Por un lado ya veis que incluso la versión más pequeñita ya cuesta bastante dinero. La versión Striker, que sería el visor VR más el hand tracking, la posibilidad de usar hand tracking, nos iríamos a 2.300 euros. La Visionary, que sería la VR, el básico, más la posibilidad de tener eye tracking, no hand tracking, sino eye tracking, pues ahí nos iríamos a los 2.500 euros. Si quisiéramos tener la versión Titan, que añadiría a lo que es la VR, la versión básica, el hand tracking y el eye tracking, las dos cosas, nos iríamos ya a 2.900 euros, casi 3.000 euros. Y la versión Spectre, que sería la VR más hand tracking, más eye tracking, más la posibilidad de tener un pass-through, intuimos a color para lo que es realidad mixta, nos iríamos a 3.100 euros, ¿vale? Bueno, hasta aquí, bueno, pues podemos decir, bueno, sus razones tendrán para poner estos precios. Yo no entiendo estos precios, puesto que ya sabemos que las MetaQuest 3, por ser la más común, nos cuesta la versión más cara 700 euros y tenemos todo lo que tiene la versión de 3.100 euros. Es verdad que a nivel de características técnicas vamos a ver que tiene algunas características que superen a las MetaQuest 3, pero yo no creo que justifiquen en ningún modo el precio. Pero bueno, vamos a ver qué características técnicas tienen estos Somnium VR1. Bueno, pues tendríamos una pantalla QLED de 2880 por 2880 por ojo, lo cual la resolución superaría un poquito a las MetaQuest 3 y la pantalla, lógicamente, al ser QLED no sería OLED ni micro OLED, pero se acercaría mucho
a lo que, por ejemplo, la experiencia que tendríamos con unas MetaQuest Pro 1. También tendría la posibilidad del local dimming, que precisamente es lo que tiene la tecnología para negros, que tiene, que ya lo sabéis, punto por punto, que tiene las MetaQuest Pro 1. También tendríamos la posibilidad de 144 Hz, pasaríamos la barrera de los 120 Hz y el visor podría llegar a ir a 144 Hz, lo cual pues es bastante interesante. Tendríamos un FOV de unos 130 grados. Recordemos que las MetaQuest 3 tienen, y las PSVR, por ejemplo, que son los de consumidor, los visores de consumidor que más FOV tienen ahora mismo, tienen 110, pues este tendría 130. Tendría unas lentes esféricas, no se ha dicho más, no sabemos si tendrían alguna relación con Pancake o si serían Fresnel, no sabemos. Esféricas, no se ha dicho nada más. Por otro lado, tendría dos cámaras para el tema del pass-through de 12 megapíxeles y tendría 35 píxeles por grado. Ya sabemos, por ejemplo, que las MetaQuest 3, que es la que más píxeles por grado tiene a nivel de consumidor, tiene 25 y este tendría 10 más, con lo cual se vería un poquito mejor que las MetaQuest 3. Y ahora vienen las cuestiones, bajo mi punto de vista, que son bastante negativas y bastante obsoletas, como por ejemplo, tendríamos que usar obligatoriamente, al menos eso es lo que yo he entendido, bases, lo que se usaba hace ya 4, 5, 6 años para hacer el tracking. No tendría un tracking inside out o un posicionamiento completo. El propio visor no lo tendría, sino que tendríamos que colocar bases a nuestro alrededor para el tema del tracking. También tendría 3 conexiones USB tipo C. No se dice nada de que tenga DisplayPort, sino estas 3 conexiones USB tipo C, con lo cual entre que tiene bases y tiene esas conexiones USB tipo C, pues se intuye claramente que será un visor con cable. Lógicamente no va a ser un visor que use tecnología Wi-Fi. De hecho, no se habla en ningún momento de formato standalone para estos visores. Y lo entendemos porque además es que el visor pesa entre 700 y 800 gramos, es decir, un pedazo de mamotreto, teniendo en cuenta la tendencia del mercado que es a reducir. Y estos visores, pues francamente son bastante voluptuosos. Imagino que aunque tenga un strap y demás para compensar el peso, pero seguramente va a ser bastante más pesado, tener en cuenta que es más pesado incluso que las MetaQuest 2, con lo cual pues los que habéis tenido o tenéis unas MetaQuest 2 os podéis hacer una idea de lo que puede pesar este visor. Y esto es todo lo que os puedo comentar de estos Somnium VR1. Pues lo que he comentado, básicamente yo creo que son visores que están fuera de mercado a día de hoy. Yo no creo que nadie, teniendo otras posibilidades mucho más económicas y mucho más viables y además con una orientación al gaming mucho más profunda, vaya a elegir estos visores. Pero bueno, a lo mejor para otro tipo de tareas que no sea el gaming, pues puede ser que tengan cierto interés. Yo, bajo mi punto de vista, es verdad que tiene características interesantes como el tema del QLED, como el local dimming, esos 144 Hz, ese FOV de 130 grados, pero tiene otras muchas cosas que a día de hoy ya no son entendibles, como las bases, el hecho de depender absolutamente de un cable, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo os lo muestro porque la noticia ha salido, en julio estarán disponibles todos estos visores, pero bajo mi punto de vista, ya digo, son visores que llegan al mercado totalmente obsoletos y a unos precios que no en absoluto concuerdan con el mercado. Tened en cuenta que las Apple Vision Pro, como hemos dicho, por activa y por pasiva, cuestan $3.500 o 4.000 euros, y el visor más importante de esta gama nos va a costar lo que son 3.100 euros, con lo cual hay muy poca diferencia con las Apple Vision Pro, y bien haría uno, si está ante esta diatriba, comprarse unas Apple Vision Pro a pesar de que tenga la batería a través de cable, pero las calidades son muy superiores seguro a este visor y demás, y además ya viendo posibilidades que las hay de que podamos conectar con mejor o peor experiencia, eso no lo vamos a discutir, pero las podemos conectar ya sin problemas, tiene VR para jugar a juegos y demás, con lo cual ya digo, me parece un visor que va a tener muy poco éxito, ojalá que lo tuviera, sobre todo por sus desarrolladores, pero le doy un mal futuro a este tipo de visor tan obsoleto en cierta manera en estos tiempos que se lleva otro tipo de dispositivo. Pero bueno, veremos qué ocurre, ya os comentaremos si tengo información de datos de venta, lo que sea, ya lo veremos en el canal. Bien, vamos a continuación a hablar muy brevemente de Sony PSVR 2.
¿Y qué vamos a hablar de Sony PSVR 2? Pues desgraciadamente no podemos dar buenas noticias, aunque en este caso es una noticia buena a medias, vamos a decirlo así. Por un lado nos llega la información, vuelvo a repetir, como digo siempre cuando hablo de Sony PSVR 2, por esas polémicas que se crean, que no me las invento yo, que son noticias que salen en medios autorizados de la red de redes o de otros medios, con lo cual no soy yo el que lo digo, yo simplemente lo comento. Bueno, pues nos sale la noticia de que Sony sigue recortando recursos a la hora de desarrollar juegos para la Sony PSVR 2, lo cual no nos va a llevar a sorpresa cuando sabemos por activa y por pasiva que Sony hace tiempo que renunció a desarrollar para Sony PSVR 2 y renunció a su producto, dejándolo como un producto lógicamente de buena calidad, porque el visor, a pesar de tener ciertas características obsoletas, funciona bien, da buena imagen, da buena experiencia, etcétera, etcétera. Pero lógicamente si la propia compañía desarrolladora no desarrolla para su propio visor, pues y lo deja en manos de visores third party, etcétera, etcétera, es decir, otras compañías desarrolladoras que por supuesto hacen grandes juegos, no quiero decir con esto que esos juegos no sean buenos, etcétera, etcétera, pero lo lógico es que si tú sacas un visor, apoyes tu visor también desarrollando tú juegos para ese visor. Por tanto, pues parece ser que, ya digo, en esta noticia que se ha filtrado, que nos ha podido llegar, pues Sony sigue recortando recursos, también ante la crisis por la que está pasando, por lo que yo puedo saber, pues en vez de recortar en otras áreas, recorta en lo que es Sony PSVR 2, recortando así, de esa manera también la vida que pueda quedarle al visor como visor importante dentro del mercado. Bien, pero dentro de esta noticia negativa se ha filtrado también una noticia positiva, y es que parece ser, aunque no queda muy clara la cosa, que hay dos proyectos de Sony PSVR 2 vivos creados por la propia Sony. Eso es lo que se ha dicho. También se está rumoreando que esos dos proyectos se trate de proyectos como Behemoth, que realmente no es de Sony, o por ejemplo Alien Rogue Incursion, que tampoco es de Sony, pero que saldrá para el visor de Sony PSVR 2. Hasta aquí podemos leer, como yo suelo decir, porque no sabemos nada más. Sabemos que parece ser que podría haber dos títulos todavía en desarrollo para Sony PSVR 2 que no se habrían cancelado. En principio no tenemos por qué pensar que no sean desarrollados por la propia Sony, y seguramente pues el tiempo nos dirá si efectivamente esto es así o no es así. Pero la información está ahí y yo os la comunico como hago con todo, para bien y para mal. A mí me haría mucha ilusión, desde luego, que hubiera estos dos títulos, al menos para que Sony PSVR 2 tenga una honrosa salida del mercado, que realmente exploten bien las características del visor y nos dejen al final un mejor sabor de boca del que tenemos, al menos, yo no voy a decir todos los usuarios de Sony PSVR 2, pero los que yo conozco, los que nos comunicamos a través del canal, en su mayoría, pues estamos descontentos. Si otro usuario está contento, pues yo me alegro extraordinariamente. Pero yo creo que sería una buena guinda si ya Sony PSVR 2 está un poco quedando como un visor secundario dentro del mercado, pues que tuviera esos dos lanzamientos que le dieran un poquito de fuerza y un poquito de interés a sus clientes. Así que ahí os dejo la noticia. Y nos vamos con el análisis de hoy, que es Beyond Sunset, que es un juego retro, shooter, ambientado en tiene una ambientación cyberpunk, y la verdad que el juego me ha dejado muy buen regusto. Es un juego de pantalla, quiero decir, está desarrollado con el motor GZ Doom. ¿Por qué lo digo? Porque hay una versión de GZ Doom, que es el motor con el que se desarrolló en su momento Doom, Doom 2, etcétera, etcétera, todos esos clásicos shooters retro. Y este GZ Doom tiene una versión VR, con lo cual que este juego pudiera llegar en algún momento a la VR, pues no sería descabellado. De hecho, hay un proyecto concretamente de un juego llamado Selaco, que está bastante bien, también desarrollado con GZ Doom, que se está trasladando a la VR y que posiblemente llegue en los próximos meses a nuestros visores, tanto en formato standalone como PSVR. Pero centrándonos en este Beyond Sunset, que por cierto agradecer a sus creadores la que me han proporcionado para poder hacer esta review, pues ya digo, está ambientado en un tema
de Cyberpunk, robots, máquinas, un ambiente de ordenadores y demás, pero sobre todo lo que me llama mucho la atención es que recoge perfectamente, aparte de sus gráficos tipo retro muy llamativos, recoge muy bien el espíritu de aquellos juegos transgresores, de aquellos juegos frenéticos, de la época de Doom, como digo, de Exen, Heretic, todos los yayos de la VR, seguro que me conocen todos estos juegos, pues recoge esa filosofía de aquella época y lo traslada muy bien a este juego con ese entorno de Cyberpunk y demás. Visualmente, como digo, el juego es totalmente retro, los gráficos son casi pixelados, diría yo, pero con un toque moderno, lógicamente. No solo es la pixelación de antaño, sino unos píxeles intencionados para darle ese efecto retro, además con colores muy llamativos, muy chillones, muy propio todo de aquella época de retro de los 80 y los 90. Este juego que estáis viendo en pantalla, por cierto, tiene una banda sonora también muy chula, también muy frenética, muy agitada, también con efectos sonoros muy bien colocados en su momento y que nos ambientan perfectamente en todo lo que hacemos. Y en cuanto a la jugabilidad, pues a mí me ha encantado, porque a mí me ha recordado, me ha retrotraído a esa época de Doom y demás. Y bueno, pues me ha encantado, la verdad que no tengo ninguna queja. El juego me parece que consigue sus objetivos sin ningún tipo de problema. El control es bastante efectivo con el mando, no hay ningún problema a la hora de hacer las distintas acciones y bueno, pues hay una pequeña trama detrás del juego, pero lógicamente este tipo de juegos se caracterizaban mucho en aquella época porque eran más un mata-mata, un voy a por todas, me voy a cargar todo lo que se ponga por delante que otra cosa, con lo cual eso es lo que en definitiva el juego te viene a transmitir dentro del entorno, de ese entorno Cyberpunk. Por tanto, a mí me parece un juego, independientemente de que llegue finalmente a la VR o no, que es muy recomendable y que seguro que los yayos de la VR especialmente van a disfrutar, o aquellos que quieran conocer aquella época con un ambiente, digamos así, o una escenificación que han hecho sus creadores cercana a una época más actual, ¿no? Pero sin duda el juego a mí me ha gustado mucho, tengo que decirlo, lo he disfrutado mucho y os lo recomiendo, si además no es muy caro, y os lo recomiendo si os gustan este tipo de shooters frenéticos, no os vais a arrepentir. Bien, vamos con esa reflexión que os comentaba para hacer en el día de hoy en la zona de comentarios. Os invito a que comentéis esto y cualquier otra cosa que hayamos comentado en el canal, pero especialmente esta reflexión, me gustaría saber vuestra opinión al respecto, y es el hecho de que yo pensando y viendo muchas actuaciones de diversos influencers, lo digo influencers porque son quizá las personas que pueden tener más repercusión en sus seguidores, como es obvio, eh, influencers que lógicamente no voy a mencionar a ninguno porque merecen todo mi respeto, pero quizá tratan de una forma muy degradante a lo que es el mundo de la VR, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en su momento he seguido alguno de ellos o he visto esporádicamente algún vídeo de ellos, y en algún evento, por ejemplo, de estos que anuncia Sony o que anuncia Microsoft con juegos y demás, pues suele dársele un trato, ya digo, bastante degradante al tema de la VR. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que pues a lo mejor se van comentando los juegos, pues mira, ha salido esto, ha salido lo otro, no sé qué, no sé en cuánto, y o bien no se menciona nada sobre lo que ha salido relacionado con la VR, por ejemplo en el pasado State of Play, ese maravilloso Behemoth o ese Alien Rogue Incursion extraordinarios, pues no se comenta nada, se pasa de puntillas como si aquí no hubiera pasado nada, o bien eh, pues se comenta, pero como, bueno, era de VR, bueno, como sin darle ningún tipo de importancia, como algo de tres chalados que estamos aquí esperando que salga algún juego de VR, como algo que no tiene el menor futuro, etcétera, etcétera. Yo creo, voy más allá, yo creo que esto un poco va inculcado por las propias compañías, por Microsoft por un lado, yo hablo de Microsoft, de ladillo, como se suele decir, de Nintendo también, pero de Sony, Microsoft sobre todo, porque lógicamente dentro de cualquiera que se esté relacionando con el mundo de los videojuegos sabe la guerra feroz que hay entre las compañías, especialmente entre Microsoft y Sony, no solo entre ellas como compañías, que es donde menos se nota, pero sí entre los seguidores de ambas
plataformas, cuando no debería ser así, bajo mi punto de vista, porque al final lo que todos queremos es jugar, que las compañías nos traigan grandes títulos, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que yo creo, y aquí es donde viene la reflexión, que si estas compañías transmitieran otro mensaje diferente sobre la VR, sobre los clientes de la VR, los usuarios que usamos VR, etcétera, etcétera, quizá esos seguidores también tendrían otra concepción de la VR y le darían otra importancia. ¿Qué ocurre? Que si la propia compañía también hay en estas lides de esta batalla entre Microsoft y Sony, hay muchos fanatismos, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, y lógicamente, pues esos fanatismos se encausan en estos influencers que si dicen que la VR no tiene importancia, este juego sí, pero es de VR, ni lo vamos a comentar, tal y cual, pues lógicamente eso tiene una gran repercusión directa en todos los seguidores de estos influencers que lógicamente al momento van a pensar que la VR pues también no tiene importancia, etcétera, etcétera, van a coger ese mensaje a pies juntillas y luego, pues al final va a tener las consecuencias de que la VR se va a ver lastrada más tiempo y más impedida de poder ser mainstream, porque pues los propios influencers que deberían motivar tanto al mundo de la VR como al mundo de la pantalla. Yo respeto perfectamente los juegos de pantalla, me parecen que son importantes y pues también de vez en cuando comento, como he hecho en el día de hoy, juegos de pantalla en el canal también, juegos sobre todo que tienen un futuro posible en VR, pero los comento sin ningún tipo de problema. Sin embargo, aquellos que comentan juegos de pantalla, ya digo, le dan un trato muy degradante a la VR, y yo creo que esto, el origen, son las propias compañías Microsoft en este caso y Sony, que no promulgan o no estimulan a sus usuarios a que piensen que la VR realmente tiene importancia, etcétera, etcétera, quizá porque ellas mismas no le dan la importancia que tiene o no se la quieren dar. Pero no pensáis, y aquí viene la reflexión, no pensáis que si estas compañías realmente apostaran por la VR, aunque sea al principio poquito a poco, etcétera, etcétera. Sony en cierta manera lo ha hecho en parte, aunque esta última fase de la Sony PSVR 2 no ha sido demasiado afortunada, pero sí ha apostado algo, ha dado más importancia a la VR, pero por ejemplo Microsoft está frontalmente de momento opuesta a la VR. Yo creo que si estas compañías cambiaran su forma de encarar la VR, es decir, yo no quiero decir que de repente nada más que saquen juegos de VR, pero sí que saquen, por ejemplo, juegos híbridos para VR, que se puedan jugar en pantalla y en VR, que haya algún juego exclusivo que saquen para VR, etcétera, etcétera, que nos tengan más en cuenta. Yo creo que esto directamente haría que estos influencers cambiaran su discurso y con ello todos sus seguidores, que en cierta manera lo que digan esos influencers, igual que me ocurre a mí en cierta manera, aunque yo no pretendo aleccionar a nadie ni nada por el estilo, pero siempre cuando alguien siga a otra persona es porque comparte ideas, porque comparte puntos de vista, etcétera, y se deja también un poco guiar de las recomendaciones que esa persona da, por ejemplo, ya digo en mi caso. Pero yo creo que si la compañía cambiase su discurso, esto a su vez estoy seguro que influiría en estos influencers para cambiar también su discurso de la VR, y esto a su vez influyera en todos los usuarios que siguen a estos influencers, todo nos iría mucho mejor. Mientras que estas personas, tanto las compañías como los propios influencers den un trato despectivo a la VR y a sus seguidores, pues lógicamente la VR le va a costar mucho, a pesar de que lo está haciendo, porque lo está haciendo, por suerte tenemos cada vez más gente que apoyamos la tecnología, pero tendrá dificultades porque, pues eso, hay mucho público influenciable por esos influencers, valga la redundancia, y yo estoy seguro que cuando esos influencers digan que la VR vale la pena, porque Microsoft apueste por ello, porque Sony apueste decididamente por ello, etcétera, etcétera, incluso la propia Nintendo, esto va a cambiar radicalmente. Pero para ello tienen que ser las compañías las primeras que cambien de discurso, para que los influencers a su vez cambien de discurso y le den la importancia que tiene la VR dentro del mundo de los videojuegos y la que va a tener en el futuro, les guste o no. Y a su vez esto hará que muchas personas que ahora mismo tratan de manera despectiva, de manera negativa, de manera
accesoria, como lo queramos llamar, el mundo de la VR, se interesen por él y realmente podamos enfrentar la posibilidad de que la VR sea mainstream. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis vosotros de toda esta situación que yo al menos observo día a día, de la que también muchos influencers extranjeros de VR se quejan porque es un trato que no creo que nos merezcamos? Tenemos tantos derechos a nivel de tener videojuegos, etcétera, etcétera, los usuarios de la VR como los usuarios de pantalla. Por tanto, no entendemos este trato un poco, ya digo, despectivo, un poco haciendo que tenga muy poca importancia la VR, cuando realmente la VR, siempre lo he dicho desde que hice el primer vídeo en el canal, es la mayor revolución que va a tener el mundo de los videojuegos en los próximos años y posiblemente décadas. Pero bueno, habrá que tener paciencia y esperar que todo esto vaya girando poco a poco y se vaya girando concretamente hacia nosotros, los que desde hoy o desde hace ya unos años estamos apoyando sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de duda, digamos así, el mundo de la VR, la AR y la XR, especialmente el de la VR. Bien, Revercos Maníacos, pues dejadme vuestras opiniones en la zona de comentarios, vuestro me gusta, que siempre es importante para que crezca la comunidad y también el vídeo lo puedan disfrutar más usuarios. Y si no os habéis suscrito ya, suscribíos y formad parte de esta comunidad. Pasad buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.